Bueno, esperamos, bienvenidos a todos a esta nueva forma de comunicarnos. Eh, la verdad que yo no me gusta dar clases virtual, porque me parece que la anatomía y la fisiología forman parte del cuerpo humano y nuestros pacientes siempre van a ser reales, no virtuales. Pero bueno, dadas las circunstancias y ante la la decisión de la coordinación no queda otra que sea de esta forma, también teniendo en cuenta que no todos tienen acceso a la conectividad, ¿no? Yo hubiese preferido eh, clase presencial y que la asistencia no corra, el que pueda llegar, llega, y el que no puede, no puede. Pero bueno, no son decisiones que pueda tomar yo, ¿sí? Este, parece que se viene la tormenta y yo en cualquier momento me quedo sin luz acá en mi casa, así que voy a arrancar ya para que aprovechemos y optimicemos el tiempo. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, gracias Ruth, Gloria y algunos más que no puedo leer acá, ¿sí? Entonces, Bueno, profe. vamos a arrancar. Lo que vamos a ver ahora es aparato urinario. El aparato urinario es el encargado de filtrar la sangre, ¿sí? Y que en esta filtración lo que hace es poder depurar de la sangre de todas las toxinas y elementos nocivos para nuestro organismo, y de esa filtración, de esa depuración, tiene como resultado la orina, que es el elemento que se excreta al exterior, conteniendo un porcentaje de agua y un porcentaje de sustancias tóxicas que son producto del metabolismo celular. ¿Sí? Está constituido por dos riñones, derecho e izquierdo, dos uréteres, derecho e izquierdo, una vejiga que funciona como órgano de almacenamiento y un uréter que desemboca en el exterior y es el encargado de excretar no de secretar, sino excretar la orina hacia el exterior. La, vamos a la estructura, ¿sí? ¿Están todos, pueden ver bien la...? Sí, Sí, ve, profe, se ve bien. Bien, perfecto. Listo. Vamos a ver cómo sale acá. Visión, vamos a tener los dos riñones y la estructura. En algunos libros ustedes van a observar que aparece, que dice forma de habichuela. Sería forma de poroto para nosotros en el lenguaje. Entonces, la traducción de algunos libros en inglés se hace desde el castellano o del español centroamericano, no del español argentino, ¿sí? Entonces hay palabras que esto de forma de habichuela significa forma de poroto, ¿sí? Tiene caras, la anterior y la posterior, ¿sí? Tiene dos bordes, un interno y un externo. En el borde interno, acá en el borde interno, vamos a observar el ilio renal, ¿sí? El ilio renal, que es el lugar por donde ingresa la arteria renal, por donde sale la vena renal y por donde salen los uréteres, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan cuando hablábamos de ilio? Decíamos que se lo podía definir como la puerta de entrada y o salida a un órgano. En este caso, cuando hablamos de ilio renal, es el ingreso de la arteria renal, el egreso de la vena renal y del uréter propiamente dicho. Tiene, entonces decíamos, dos caras, posterior y anterior, dos bordes, externo e interno, y dos polos, el inferior y el superior, donde en el polo superior vamos a ver claramente cómo se apoya sobre este polo superior lo que se conoce como glándula suprarrenal, que tiene una cierta relación
con la función del riñón, pero no con la función de formación de orina, es con otra función renal, que después la veremos. Entonces, lo que tenemos que destacar específicamente acá cuando hablamos del riñón es la ubicación retroperitoneal. ¿Sí? Ubicación retroperitoneal, lo que nos indicaría en la zona baja de la espalda. ¿Sí? Ahí observamos cómo el riñón se ven claramente las arterias en color de rojo, en azul la vena y en forma descendente los uréteres. Si pasamos a la que sigue, estamos, está envuelto, está contenido este riñón en lo que se denomina cápsula renal. La cápsula renal es un conjunto de envolturas, ¿sí? De capas que literalmente envuelven al riñón, ¿sí? A diferencia de los pulmones y del corazón, el riñón está descubierto, corazón y pulmón tienen toda una estructura ósea que forma la caja torácica, el esternón y las costillas forman la caja torácica y contienen a los pulmones y al corazón brindándole cierta protección. Los riñones como que están un poco más expuestos, más superficiales, por lo tanto necesitan de alguna manera al no tener una protección ósea necesitan estos envoltorios, estas cápsulas, esta cápsula renal que es la que le va a dar protección y amortiguación. Está la cápsula fibrosa, la fascia renal, ¿sí? Muy bien, la fascia renal y la grasa perimetral de la cápsula adiposa. La cápsula adiposa, la fibrosa y la renal lo que les van a dar es sostén, ubicación, permanencia dentro de la cavidad retroperitoneal. Hay ligamentos específicos que lo mantienen en posición, dándole cierta flexibilidad de ascenso y descenso, fundamentalmente en las mujeres, ¿no? Porque en el momento de un embarazo avanzado, hablamos de los 7 meses en adelante, esta cavidad se achica por el aumento de volumen de un útero gestante. Y la cápsula de grasa, la cápsula adiposa, lo que le va a brindar fundamentalmente es amortiguación. Sirve como un colchoncito que le permite, al movilizarse, evitar golpes directos. Es un órgano muy vascularizado, el riñón, por eso las lesiones, las contusiones, los golpes en la zona renal pueden generar hemorragias internas, muy persistentes, lo cual implica a veces la extirpación del riñón para cohibir la hemorragia. Podemos vivir, es tan importante el riñón que por eso tenemos dos. Por si se rompe uno, nos queda uno de repuesto. Parece simple la explicación, pero literalmente es así. A mí me gusta mucho siempre hablar de riñón, me parece uno de los aparatos más importantes de nuestros órganos, que está un poco desdibujado o venido a menos o mal visto, justamente porque lo que hace es eliminar sustancias tóxicas, sucias, entonces como que se lo ve feo, ¿sí? Pero en realidad cumple una función muy, muy importante. Tan importante, como les decía, que tenemos dos, si se rompe uno, tenemos otro repuesto, si se rompe el repuesto, existe un mecanismo externo denominado diálisis, que es un mecanismo que permite filtrar la sangre de forma externa, porque si no se filtra la sangre nos autointoxicamos prácticamente casi inmediatamente. ¿Sí? Pasamos a la que sigue. Si nosotros hacemos un corte
del riñón, un corte longitudinal de arriba hacia abajo, vamos a ver claramente que hay dos porciones. La zona externa o corteza renal, ahí vemos todo lo que es la corteza renal, que tiene pequeñas prolongaciones hacia adentro, pequeñas prolongaciones, y que dentro de esas dos prolongaciones vamos a encontrar lo que se llaman lóbulos renales, aproximadamente entre 8 y 12 lóbulos más o menos tiene cada riñón. Eh, entonces tenemos la zona de la corteza y la zona de la médula renal. En la zona de la corteza vamos a encontrar gran cantidad de glomérulos renales y yuxtaglomerulares, que son los encargados, que es la unidad funcional, anatómico y funcional del riñón, la nefrona. Y en la zona de la pelvis vamos a encontrar, si nosotros pudiésemos verlo en un microscopio, podríamos ver que es estriado, como si fuese un montón como si fuese un cartón corrugado, ¿sí? Y es que están ubicados en forma paralela a todos los túbulos que van a ir transportando las microgotas de sustancias filtradas para ir desembocando luego en los conductos colectores, después en la pelvis renal, que es lo que le continúa, y así salir al exterior a través de la uretra. Eh, estas glóbulos o pirámides medular está constituida por una gran cantidad de glomérulos, de nefronas, en la zona de la corteza, delimitada a través de estas columnas, y eso es lo que se llaman pirámides de Malpighi o pirámides renales. Pasamos a la que sigue y observamos. No arranca. Estamos. Ahí está. Ahí podemos observar mejor. Es un esquema donde en la zona externa vemos la corteza, la zona medular, acá en rojo el número 1, la arteria renal, que es la que ingresa, ahí ven que tiene la flechita, que es la que ingresa a, a todo lo que es por el hilio renal, a lo que es el parénquima renal. Luego esa arteria renal se va dividiendo en arterias de menor calibre, formando lo que se denominan arterias segmentarias, que son las números ahí que están marcadas con el número 2, segmentarias porque van a ir a los distintos segmentos, superior, medio e inferior del riñón. Esas arterias segmentarias se divide en una de menor calibre, que son las arterias interlobulares, ahí la vemos el número 3, ahí están marcados bien cada lóbulo. Interlobular va a estar entre dos lóbulos. Esa arteria lobular, a su vez, se divide en arterias de menor calibre cada vez, las número 4, ahí vemos las arterias arciforme, y las más pequeñitas, las más chiquitas, la arteria radial o cortical o interlobular. Esa arteria interlobular es la que cada una de ellas va a formar parte de la nefrona o unidad funcional. Es decir, que cada una de esas pequeñitas arterias va a desembocar en una nefrona que, como verán, ahí ustedes se pueden observar que hay gran cantidad de arterias pequeñitas, de arterias radiales o corticales o interlobulares. Cada una de ellas va a formar parte de un glomérulo perdón, de una nefrona. Lo que sigue.
Disculpa que la compu no me estaría ayudando. Ahí está. Tenemos la nefrona, como le había mencionado, como unidad estructural. Acá tienen un dibujo, un esquema de lo que es el riñón con su corte longitudinal. Se observa claramente la zona de la corteza, y ahí en la zona de la corteza vemos las arterias, las arteriolas interlobulares, y ese segmento lo extraemos y lo vemos de mayor tamaño en esta zona, ¿sí? En este esquema. Vamos a ver cómo ahí en rojo vemos la arteria que ingresa, se ramifica y forma lo que se llama glomérulo, el ovillo glomerular, que son capilares. Ya deja de ser arteria o arteriola y es un ovillo de capilares. Acuérdense, cuando veíamos circulatorio decíamos que teníamos tres tipos de vasos, las arterias y las venas, que tenían tres capas, y a medida que se iban haciendo de menor calibre, iba desapareciendo la capa intermedia, y después desaparece la capa más externa, y queda solamente la capa interna, que es la capa endotelial. El endotelio, que era como una red muy fina, muy delicada, que permitía el paso, el transporte de membrana desde la zona intravascular hacia la zona extravascular y viceversa, desde la zona extravascular o espacio intersticial hacia el torrente sanguíneo o zona vascular. Eh, Eso que vemos ahí es una nefrona o unidad funcional del riñón, donde vamos a encontrar la arteria que ingresa, que es la arteria eferente, un conjunto de vasos que la componen, un conjunto de conductos que la componen, ¿sí? Y una arteria que sale, que se va a denominar arteria eferente. A ver si seguimos con el siguiente, vamos a ver de mejor manera para que ustedes puedan entenderlo. Ahí vemos, pueden observar claramente cómo está la zona cortical, y en la zona medular se ven así como si fuese estriado, la cantidad de conductos que se encuentran en la zona medular de la arteria. Y sigue. Ay, no me puedo. Ay, Dios. No me toma la siguiente diapositiva. Ahí se, no, ahí dejate compartir pantalla. Profe María, profe María, María, ustedes también no están viendo, no están pudiendo ver la pantalla, ¿verdad? No, porque Sí, parece que dejó de compartir pantalla. dejo de compartir pantalla la profe. A ver si profe, yo me tengo el power acá. Estas son las vicisitudes de la virtualidad. No sé si está conectado. María, dejaste de compartir pantalla, no estamos pudiendo observar. Acá se está tronando, que no saben qué fue, y acá se cortó en el Wi-Fi.
Sí, acá hay una terrible tormenta también. Mm, Y ahora se cortó el internet de la compra que son. Estás usando el celular. A ver si tengo. Bueno, no, yo acá no tengo el power. A ver si. No, acá se va por la electricidad. No lo tengo. Ahora No tengo el power acá. No. A ver, vamos a ver si lo podemos solucionar de esta manera. Pues, Buenas tardes. Una pregunta, ¿cómo va a ser la asistencia de hoy? se ve ahí la presentación. Sí, profe, sí se ve. Está muteada, profe. Les Está decía, silenciada. les decía que a medida que van ingresando, se les va tomando el nombre y el apellido y bueno, de esta manera se les tomará la asistencia y al próximo encuentro llevar los dos trabajos prácticos que corresponden. ¿Mm? De todos modos, yo creo que la semana que viene, en las clases comunes, normales, como corresponderían, volveríamos a repasar todo esto porque la verdad que es bastante complicado cuando no se tienen todas las herramientas. ¿Mm? Bueno, acá vemos, podemos ver ahí en rojo la arteria que llega hacia la nefrona, a la nefrona yusta glomerular, cómo se ramifica y forma el ovillo de capilar. Ese ovillo, como les decía, esos capilares son tan delgados, tan finos, que lo que se hace acá es un transporte de membrana pasivo, denominado filtración, ¿m? Que es cuando una sustancia pasa de donde está mayor concentrada a donde está menor concentrada, siguiendo un gradiente de concentración. Acá estaría pasando desde la zona capilar a un receptáculo que se llama cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman contiene a todo ese ovillo glomerular y nace de esa cápsula de Bowman el tubo contorneado proximal, luego se hace descendente, lo que cuando se llama asa de Hende, se vuelve a hacer ascendente, vuelve a subir hasta la zona capilar, vuelve a hacerse otra vez de forma tortuosa,
y en esa etapa se llama tubo contorneado distal. Entonces, tenemos el ovillo de capilares, que sería el glomérulo propiamente dicho, contenido dentro de la cápsula de Bowman. De la cápsula de Bowman nace el tubo contorneado proximal, se hace descendente y luego ascendente. Esa rama ascendente y descendente es lo que se llama asa de Henle, asa fina y asa gruesa, o asa descendente y asa ascendente, para luego convertirse otra vez en tubo contorneado distal. Ese tubo contorneado distal va a desembocar en tubos colectores de mayor calibre, que luego se van uniendo entre sí y va a formar los tubos colectores mayores, que después desembocan en los túbulos renales, que desembocan en la pelvis renal. Y así va pasando. Se va colectando la orina para poder ser almacenada en lo que se denomina pelvis renal. La que sigue. Vamos al proceso de formación de la orina. Ahí lo tenemos en esquema. Vemos en color rojo la arteria, en color azul la vena, ¿sí? Fíjense ahí en la zona superior, donde dice glomérulo, ¿sí? Está el ovillo capilar contenido en esa cápsula de Bowman, ¿sí? Y está alrededor, en azul y en rojo, fíjense la cantidad de capilares que hay en esa zona. ¿Sí? Nace de la cápsula de Bowman, ese primer tubo que nace, que es descendente, ¿sí? Lo que se denomina tubo contorneado proximal. En la cápsula de Bowman, sola y exclusivamente en la cápsula de Bowman, es donde se produce la filtración. ¿Qué es lo que filtramos? Pregunto. ¿Qué se filtra? La sangre, profe. La sangre. ¿Qué parte de la sangre? ¿El plasma? ¿O Exactamente, lo que se filtra es plasma. ¿Sí? Acuérdense que habíamos visto que la sangre estaba constituida por dos fases, la fase sólida o sustancias formes, que serían las células que la constituyen, células rojas y células blancas, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, y el plasma. Y el plasma está constituido en su mayor parte por cric, 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 cric. Por agua. Por agua, exactamente, por agua. Entonces, volvemos a la cápsula de Bowman. Tiene la función de filtración. ¿Qué es lo que va a filtrar? El plasma de la sangre. Y donde las sustancias van a pasar de donde están de mayor concentración a menor concentración, siguiendo un gradiente de concentración, atravesando una membrana. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la definición de filtración cuando han visto transporte de membrana? ¿Se acuerdan que ya hemos visto difusión en la hematosis, absorción en la digestión y ahora estamos viendo filtración, que son los tres transportes de membrana sin gasto de energía que más utiliza nuestro organismo? Acá estamos viendo filtración. Le siguen a continuación el túbulo contorneado proximal, ahí tienen las flechitas amarillas. Luego se hace asa de Henle, que se acoda y vuelve a hacerse ascendente en la rama delgada descendente de la asa de Henle y la rama gruesa o engrosada de la asa de Henle, que es ascendente.
En la flechita amarilla nosotros vamos a ver que dice reabsorbe. Alrededor de la asa de Henle, ven ustedes ahí gran cantidad de vasos sanguíneos, ¿sí? Para poder producir la reabsorción. ¿Cómo se realiza la reabsorción? Desde el vaso colector, o sea, desde el túbulo, desde el asa de Henle, desde ese túbulo renal, desde ese túbulo urinario, pasa de nuevo al torrente sanguíneo. La filtración va de la sangre a la cápsula de Bowman. La reabsorción del conducto hacia el torrente sanguíneo y se produce ahí la reabsorción. ¿Qué vamos a reabsorber? Pregunta. ¿Qué les parece que vamos a reabsorber en ese espacio? ¿Qué será? ¿Qué será que reabsorbemos? Si lo que estamos filtrando es plasma, que está constituido por Y, mayor proporción de agua. ¿Y la misma agua, profe? ¿O no? Pero limpia, digamos. Exactamente. Recuperamos agua, reabsorbemos agua y algunas sustancias como las moléculas de glucosa que hayan podido atravesar, algunas proteínas que se hayan podido perder, moléculas de calcio, todo lo que necesitamos lo recuperamos, lo reabsorbemos. Y el asa de Henle ascendente llega a la zona del tubo contorneado proximal, del tubo contorneado distal, perdón, ahí lo tienen con flechitas negras, donde se produce la secreción. Secreción. Ahí, en ese espacio, ya tenemos microgotas de orina, con la misma constitución o composición química y física con la que nosotros la vamos a ver cuando la eliminamos en cada micción. Después siguen ahí los tubos colectores, que lo que hacen es recolectar de cada nefrona, de cada unidad funcional, esas microgotas y las van llevando hasta llegar a túbulos de mayor tamaño para llegar a los cálices menores. Luego, la siguiente, luego de los cálices menores, pasan a los cálices mayores y luego desembocan en la pelvis renal. ¿Les queda alguna duda? No, profe. Acá vemos un riñón, ¿sí? Estamos viendo la cara anterior. Arriba la glándula suprarrenal, el hilio renal, el uréter que nace, ¿sí? Y acá les decía yo que la glándula suprarrenal está ubicada sobre el riñón, no cumple ninguna función específica dentro de la formación de orina, sino que interviene junto con el riñón y con unas hormonas que produce específicamente el riñón también para el control de la tensión arterial. Por eso, uno de los tratamientos de la tensión arterial es la administración de diuréticos, ¿sí? Después van a ver farmacología, cómo influyen los diuréticos para disminuir la tensión arterial. Si yo hablo de diuréticos, ¿ustedes qué parece que se les viene a la mente? ¿Qué función cumple un diurético? Eliminar agua, profe. Evita la retención de agua produciendo mayor cantidad de orina, mayor eliminación de orina. ¿Sí? Entonces, yo habiéndole dicho dónde se produce cada etapa del proceso de formación de la orina. El proceso de formación de la orina tiene 3 etapas. Una en el glomérulo, otra en la asa de Henle y otra en los tubos colectores. ¿Sí?
¿Dónde actuaría un diurético? Piense. ¿En qué parte de esta nefrona actuaría un diurético? Piensen, piensen, piensen. Después ustedes van a tener que administrar un diurético de asa. Tienen que saber qué significa un diurético de asa. En la asa de Henle. Sí, les dije, diurético de asa. Entonces, ¿qué es lo que, cuál es no me sale la palabra, perdón. La función de un diurético de asa es reabsorber agua. ¿Dónde actúa? En el asa de Henle. ¿Sí? En el asa de Henle. ¿Cuál es la acción terapéutica? Disminuir la reabsorción. ¿Sí? Si yo estoy diciendo que en el asa de Henle se produce la reabsorción de agua y necesito aumentar el volumen de orina para así medianamente controlar la tensión, lo que hace es específicamente en el asa de Henle disminuir la reabsorción. Así voy a tener mayor cantidad de orina. Voy a eliminar mayor cantidad de orina y con este mecanismo voy a controlar el volumen de sangre circulante. Voy a disminuir el edema, por ejemplo. Voy a disminuir... ¿Se entiende? Sí, profe. Además de que toda sustancia metabolizada se metaboliza en hígado y se elimina por riñón. Entonces, por eso les digo que este órgano es nuestro sistema de desintoxicación biológico. La que sigue, así vemos, les decía, cómo está el riñón, ¿no? Cómo va a modificar, cómo va a actuar. Acá tenemos el riñón, arriba la glándula suprarrenal. El primer paso es, el riñón elimina angiotensinógeno. El angiotensinógeno actúa sobre la renina, que la renina está producida por el riñón, que activa la angiotensina 1. Esa angiotensina 1 es activa y lo que hace convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. La angiotensina 2 lo que produce es aumento de la tensión arterial y actúa sobre la glándula suprarrenal. Al mismo tiempo, la glándula suprarrenal produce aldosterona. La aldosterona actúa sobre el riñón y así se va modificando la tensión arterial, haciendo la disminución del descenso de la tensión arterial. El aumento, cuando se activa la angiotensina 2, que se produce menor filtración, y la aldosterona activando la reabsorción para aumentar la función de reabsorción, disminuir la función de reabsorción, por lo tanto se produce mayor cantidad de orina, y así desciende la tensión arterial. Eso es lo que ven ustedes ahí, es el aumento de la tensión arterial y el descenso de la tensión arterial, como a través del propio riñón y la angiotensina y renina actúan aumentando la tensión arterial, y como la glándula la glándula suprarrenal, a través de la secreción de aldosterona, va a influir en el riñón para el descenso de la tensión arterial. ¿Sí? ¿Se entiende? Seguramente después lo vamos a volver a ver en la clase presencial, así como que cuesta un poco más poder observarlo, o poder yo explicarlo, no sé. No me gusta esto de ver solamente fotitos, me gusta ver caras en vivo y en directo. Ahí tienen explicado lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona.
que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, consiste en una secuencia de reacciones químicas, ¿no? Reacciones químicas diseñadas para ayudar a la regulación de la presión arterial. Se llama sistema renina-angiotensina e incluye directamente, como les expliqué recién, la función renal y la función de la glándula suprarrenal. Por eso al principio les decía que no está directamente relacionada la glándula suprarrenal en la formación de la orina, pero sí está relacionada en eliminar mayor o menor cantidad de orina. Y de esta manera mantener los niveles de tensión arterial. Ahí tienen entonces el riñón como órgano principal, tienen la renina, que es lo que elimina el riñón, secreta el riñón, que activa la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2, ¿sí? Lo que produce un estrechamiento de los vasos, libera la angiotensina 2, hace que aumente la presión arterial. Este cuadrito yo se los voy a explicar claramente porque a mí me gusta dibujarlo para que puedan entenderlo cómo es, pero sí, lo que quiero que les quede claro es que el sistema de renina-angiotensina-aldosterona es una reacción biológica, química, un sistema buffer, si lo quieren mencionar de esta manera, que nos sirve para amortizar o mantener los niveles de tensión arterial constantes. Va equilibrando. Ese es un sistema biológico de regulación de la tensión arterial, es un sistema químico. Químico. No sé si les queda claro. Pasamos a la siguiente. A ver. Ya está yo les decía que el riñón, la nefrona filtra la orina y luego los distintos tubos la van recolectando, llega a las pelvis, a los cálices menores desembocan en los cálices mayores desembocan en la pelvis renal es el espacio que está justo donde nace el uréter, y es donde se recolecta, en la pelvis renal, es donde se recolecta la orina que proviene de los distintos polos, de los distintos segmentos, de las distintas regiones, donde se encuentran los distintos glomérulos renales, ¿sí? Y comienza la etapa de eliminación o excretora, ¿sí? A través de los dos uréteres que tenemos, los dos uréteres derecho e izquierdo, que son órganos tubulares, constituidos por una capa de músculo liso, que a través de la contracción de este músculo liso va permitiendo que al contraerse va permitiendo que la orina fluya. Aparte están ubicados también en forma estratégica de arriba hacia abajo, entonces por una cuestión de gravedad también la orina desciende un poco más por la posición vertical y pedestal que nosotros tenemos, y desembocan en lo que es la vejiga. La vejiga es un órgano hueco, es un órgano muscular, es un tipo de globo, un saco, que está constituido también por una capa media muscular y una capa epitelial que la recubre, un epitelio de cubierta o revestimiento. La capa muscular, que es de músculo liso, que tiene fibras tanto transversales, longitudinales, oblicuas, en distintas direcciones, le permite esta gran variedad de dirección, o esta variedad de direcciones de las fibras musculares, le permite, le da la funcionalidad de distenderse. Puede distenderse. La capacidad normal de la vejiga es de aproximadamente unos 500 centímetros cúbicos como máximo, pero puede llegar a distenderse hasta 1000, 1200 centímetros cúbicos
y cuando se distiende la vejiga es cuando aparece el deseo o el, no deseo, sino el reflejo de micción. Nosotros cuando nacemos no tenemos reflejo de micción, no tenemos lo que se denomina incontinencia urinaria hasta que vamos creciendo y vamos tonificando nuestros músculos y vamos aprendiendo, es un instinto aprendido, a contener esfínteres. Los esfínteres están en la zona baja de la vejiga, en la zona baja de la vejiga, donde va a permitir luego la eliminación. Pero antes de eso vamos a ver que los dos uréteres derecho e izquierdo desembocan en la zona postero superior de la orina, de la vejiga, perdón. Entonces, esos dos orificios se denominan orificios ureterales. La vejiga va a tener dos orificios ureterales, ubicados en la zona superposterior, que es donde desembocan los uréteres. Y va a tener en la zona inferior un solo orificio uretral, que es por donde van a ser la uretra. Es ahí, en esos orificios, en ese orificio uretral, donde desemboca, donde nace la uretra. Y si vemos en esta imagen de acá al costado, vemos la vejiga, arriba, si fuese una mujer, estaría ubicado el útero, en un estado gestacional avanzado, lo que hace es crecer y comprimir la vejiga, por eso la mujer embarazada tiene un volumen menor de distensión de la orina, por lo tanto, orina con mayor frecuencia, lo que se denomina poliacuria. El aumento de la frecuencia urinaria es poliacuria, a diferencia de lo que es el aumento del volumen de orina, que es poliuria. Si fuese un varón, vemos ahí abajo, si fuese un varón, la uretra que nace está rodeada de la glándula prostática o próstata. Entonces, esa es una diferencia anatómica. En la mujer, la vejiga va a estar por delante del útero. En el varón, la uretra va a estar rodeada por la glándula prostática. El hombre, al no tener útero, tiene mayor capacidad de retención de orina. Por eso, comúnmente, la mujer va más veces al baño que el varón, salvo que tenga un prostatismo. Pero si no, esa es la razón, no tiene el útero que lo comprime, tiene mayor capacidad de distensión en la zona pelviana al no tener un órgano como el útero que ocupa un espacio. Acá vemos la vejiga segmentada. El tamaño llena aproximadamente tiene de 12 a 12,5 centímetros. Vacía disminuye un poco a 5 o 6 centímetros. La capacidad es de 500 centímetros cúbicos, pero a los 200 centímetros cúbicos de orina, cuando a los 200 centímetros cúbicos aparece la sensación o el deseo de orinar. Eso es receptores osmóticos que se encuentran en la zona que le informan al cerebro que esta vejiga se está comenzando a llenar y por lo tanto empezamos a sentir el deseo de orinar. Acá ven los orificios ureterales, acá ven el orificio uretral, la vejiga, la próstata alrededor, y acá vamos a tener lo que se llama, tiene dos esfínteres, el interno y el externo. El interno es involuntario y el externo es voluntario. Por eso nosotros podemos aguantar hasta cierto punto la necesidad o el deseo de orinar, pero hay momentos en que la sensación ya es prácticamente insostenible porque el trígono o el esfínter involuntario, que depende del sistema nervioso vegetativo, dice la vejiga
no da para más. Y empieza a doler. ¿Qué es lo que duele? La vejiga distendida. La vejiga distendida, que ha aumentado de tamaño por arriba de su capacidad normal. Puede llegar hasta 1,5 litros y el dolor es bastante intenso. Eso se puede producir a veces como consecuencia de la anestesia peridural. Se produce lo que se llama, se bloquea, se produce el bloqueo, entonces esta zona del esfínter vegetativo, el esfínter interno que depende del sistema vegetativo, está bloqueado, no funciona, pero los riñones siguen funcionando. Entonces Rigue sigue filtrando orina, va llenándose cada vez más, la vejiga se va distendiendo, pero no hay posibilidad de relajación de los esfínteres, por eso no se puede evacuar la orina. Eso se denomina globo vesical. Y en esa circunstancia, teniendo en cuenta la indicación médica, se puede hacer el sondeo vesical para lograr el vaciado vesicular. Uno hace el vaciado, coloca la sonda, una Foley, que se utiliza, que es la de uso transitorio, y puede evacuar y saca aproximadamente 1 litro y hasta más de 1 litro, que es muy común en la cesárea a veces, ¿sí? Cuando se hace lo que... Y en cualquier otra cirugía que donde se haga un bloqueo peridural. ¿Sí? Acá tenemos alrededor la próstata, que cuando está aumentada de tamaño también dificulta la micción en el varón. La que sigue. El órgano que le sigue a continuación es la uretra. La uretra es el órgano encargado de transportar la orina desde la vejiga hacia el exterior. Va desde el orificio uretral hacia el orificio externo o denominado meato urinario. Si hablamos de la uretra, podemos decir que hay diferencias anatómicas y fisiológicas en el hombre y en la mujer. La diferencia anatómica es la longitud. La longitud. En la mujer aproximadamente entre 3 a 4 centímetros va a desembocar en lo que es la vulva. Ahí tenemos el meato urinario. Vemos hacia arriba cómo transcurre la uretra y desemboca en esto que se ve acá, que es la vejiga. Acá tenemos el útero. Entonces, si nosotros hacemos un corte, vamos a ver de adelante hacia atrás, o si mejor dicho, si la persona para colocar una sonda, hasta hacer un sondaje o una extracción de sonda vesical, la persona tiene que estar en el cúbito dorsal, con, si hablamos de la mujer, ¿no? Las piernas semiflexionadas, vamos a ver de arriba hacia abajo, 3 orificios. El primer orificio va a ser el meato urinario, el segundo orificio va a ser el cuello vaginal y el último el ano. ¿Sí? Por esta cuestión de cercanía anatómica entre el meato urinario y el ano, y aparte por la escasa longitud de la uretra, es más común la infección urinaria en la mujer que en el varón. ¿Sí? Esa es la diferencia anatómica. Nosotros si vemos acá, en la uretra masculina, vamos a ver la vejiga, no está el útero por delante, ¿sí? Vemos al costado rodeada la próstata, y tiene una longitud aproximadamente entre 14 y 16 centímetros, ¿sí? Tiene 3 porciones, es decir, yo dije acá 4 centímetros aproximadamente en la mujer y acá estoy hablando de 14, 16 centímetros en el elevador. ¿Por qué? Porque tiene que atravesar toda la longitud del pene, ¿sí? Termina en el orificio uretral externo o meato urinario. Esta uretra masculina tiene 3 porciones. ¿Sí? La porción prostática, ¿sí? Que es la que rodea a la próstata,
y la uretra membranosa, que es la que sale luego de haber estado envuelta en la próstata, y la esponjosa, que es la que hace todo el recorrido de la longitud del pene. Por eso es la diferencia anatómica, la longitud que tiene una uretra femenina y una uretra masculina, y esto no es un detalle menor, porque al momento de colocar una sonda vesical la mujer y en el varón, tenemos que contemplar la longitud. ¿Cuánto de sonda vamos a introducir para poder llegar a la vejiga y poder evacuar el contenido de la vejiga? Esa sería la diferencia anatómica. Mientras que la diferencia fisiológica es que la uretra femenina solo transporta orina desde la vejiga hacia el meato urinario para ser eliminada al exterior. Mientras que la uretra masculina es considerada genitourinaria. La de la mujer es solamente urinaria, la del varón es genitourinaria, porque va a eliminar hacia el exterior por el meato urinario el contenido de la vejiga, la orina en la micción, en el acto de orinar, pero también va a transportar semen en el momento o en el acto de la eyaculación. Por eso se considera en la mujer solamente función urinaria y en el varón función genitourinaria. Recuerden entonces que en el varón la uretra en esa longitud de mayor de 14 a 16 centímetros tiene 3 porciones. La prostática, la membranosa y la esponjosa. La prostática es la que está rodeada, envuelta en la próstata. Cuando sale de la próstata tiene unos 2 centímetros aproximadamente, un segmento corto, que se denomina membranosa, y el resto es la esponjosa, que es la que atraviesa toda la longitud del pene. Esa es la diferencia anatomofisiológica entre la uretra femenina y masculina. Si vamos a colocar una sonda vesical, vamos a ver que en la mujer es más fácil llegar a la uretra porque son 3-4 centímetros, perdón, a la vejiga. Lo que sí es más difícil por los pliegues que se encuentran en la vulva, encontrar el orificio uretral para poder introducir la sonda, es un poco más difícil encontrar, pero llegamos a la vejiga fácilmente. Mientras que en el varón no lo podemos errar, encontramos el orificio uretral sin ningún problema, pero se dificulta porque tenemos que introducir aproximadamente 15 centímetros para llegar a la vejiga. Y a veces, en adulto, cuando está inflamada la próstata, pues, la cuestión natural, o a veces por una cuestión patológica, puede producirse ahí en la zona una falsa vía. Por eso, si vamos a colocar una sonda, les decía, es más fácil llegar a la vejiga de la mujer que a la vejiga del hombre, pero es más fácil encontrar el meato urinario en el varón que en la mujer. Esas son cosas a tener en cuenta en una técnica bastante común de enfermería. Recordemos que esto de colocación o extracción de sonda vesical es una técnica propia de trabajo de cuidado de enfermería. Pasamos a la siguiente. ¿Alguna duda con respecto a esto? No, profe. Veo que sube y baja el número de 77, va a 79, llega a 80, vuelve a bajar, están entrando y saliendo del aula permanentemente. Por eso no me gusta la virtualidad. Pero bueno, vamos a la composición de la orina. La orina está compuesta por dos tipos de sustancias, las inorgánicas y las orgánicas. Cuando hablamos de sustancias inorgánicas, estamos hablando de el agua propiamente dicha como la mayor proporción de la orina, distintas sales como es el cloro, el fosfato, el sodio, potasio, el magnesio,
son sales minerales. Mientras que las orgánicas van a ser sustancias tóxicas, productos de nuestro propio metabolismo celular, ¿sí? Y son las que debemos eliminar, como la urea, la creatinina, el amonio, que el amonio es lo que le da el olor característico a nuestra orina, a la orina humana, el ácido úrico, acetonas, también podemos encontrar, y aminoácidos, aminas y algunos pequeños ácidos grasos en proporción pequeña. La mayor proporción va a ser de urea, creatinina, amonio, ácido úrico. El volumen en 24 horas es de 1.500 a 2.000 centímetros cúbicos aproximadamente, de 250 a 150 centímetros cúbicos en cada micción. Esto, tanto el volumen en 24 horas como el volumen en cada micción, va a depender de qué. ¿Qué les parece a ustedes? ¿De qué va a depender? ¿El volumen en 24 o el volumen en cada micción? ¿Y de la cantidad de líquido que ingerimos, profe? Totalmente, absolutamente. La cantidad de líquido que se consume va a ser la proporción de orina que vamos a tener. Se dice que aproximadamente, ahí están leyendo, de 1.500 a 2.000 centímetros cúbicos en 24 horas de eliminación de orina. Por lo tanto, esto es lo que justifica que debemos consumir de 1.500 a 2.000 centímetros cúbicos de agua por día para poder recuperar lo que eliminamos y hacer un balance, lo que se llama balance hídrico, que es otra de las actividades de enfermería, el balance hídrico, observar, anotar, controlar los ingresos y egresos. Ingreso es todo lo que consumo, egreso todo lo que sale, y el valor me tiene que dar lo más parecido posible entre los ingresos y los egresos. Porque si el valor es menor, el valor que egresa es menor al que yo estoy consumiendo, ¿qué estaría sucediendo? Si el ingreso, si el egreso es menor al ingreso. ¿Estaría reteniendo líquido? Exactamente, estarías reteniendo líquido, que puede ser por distintas causas, por hipertensión, por enfermedades inflamatorias crónicas, puede ser por bueno, no hablemos de patología, pero pueden ser por varias cosas. Mientras que si el egreso es mayor al ingreso, puedo tener deshidratación. ¿Sí? Sería lo contrario. Entonces, el valor entre ingreso y egreso tiene que ser lo más parecido posible, con una diferencia mínima de aproximadamente entre 50 y 100 centímetros cúbicos, nada más, como máximo. Como máximo. 250, 150 en cada micción. El pH es de 6, 6,2, 6,3, es ligeramente ácida. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que el pH era el logaritmo inverso de la concentración de hidrogeniones y es lo que le da la calidad de ácido o básico a una sustancia? Cuando hablamos de sangre, decíamos que la sangre era ligeramente alcalina, con un pH de 7,34, 7,35 a 7,25. Y acá hablamos de un pH ligeramente ácido, aproximadamente de 6, 6,2, 6,3. El color característico es amarillo ámbar, esa es la característica normal. El olor es sui generis viene del latín, significa propio de su especie, propio de su género. Cada especie animal, nosotros considerados especie animal, tenemos nuestro propio olor de la orina, así como el gato, como el caballo, como cualquier animal tiene su orina con olor propio de su género y especie. La densidad es 10-20, la normal puede ser 10-10, 10-15, 10-30, como muchísimo, lo normal es 10-20. Cuando hablamos de densidad, lo vieron en física, me imagino, ¿a qué se refiere?
¿Qué significa cuando le decimos a alguien qué denso que sos? No escucho. ¿Qué es la densidad física? Vamos, chicos, tenemos que apuntar todos los conocimientos. ¿No me escuchan? Sí, se escucha, profe. Ahí dice Rosa, me dice pesado. Si yo le digo que denso, le digo estoy pesado. Masa sobre volumen, densidad. Bien. Entonces, cuando hablamos de la densidad o la viscosidad de un líquido, estamos viendo la cantidad de soluto, de peso, de masa, sobre un volumen que es líquido. Es la distribución de lo sólido entre, se cortan, me dicen que se escucha entrecortado, es el internet. No sé si a todos les pasa que me están escuchando entrecortado o es en algunos lugares. Se le escucha bien, profe. No está entrecortado. Bueno, porque acá algunos me dicen que entrecortado. Debe ser en la conexión de algunas personas, entonces. Decíamos que la densidad era la relación entre lo soluto y el solvente, si hablamos de química, ¿no? La normal es 10-20. El soluto van a ser las sustancias orgánicas e inorgánicas y el solvente va a ser el agua propiamente dicha. ¿Mm? Acá en Reyes se escucha entrecortados. Pasa que hay truenos y lluvia así. De todos modos, esto vamos a tratar de repasarlo después, aunque sea rápido, en el próximo encuentro presencial. Bueno, hoy la virtualidad nos jugó en contra. La semana pasada este asueto que acá entre nos me pareció innecesario, pero bueno, órdenes son órdenes. Perdón que me fui de mambo, no tenía que haber dicho nada. Esto no sucedió. Es tóxica. ¿Por qué es tóxica? Porque estamos eliminando sustancias que son propias de nuestro metabolismo, que sí o sí la debemos eliminar. Por eso, como les decía al principio, estamos tan orgánicamente preparados que tenemos para poder eliminar todas nuestras toxinas y evitar la autointoxicación, tenemos 2 riñones. Si uno falla, nos queda uno de repuesto. Y si nos queda uno, el de repuesto falla, tenemos el mecanismo externo que es la diálisis, que es cuando hay una insuficiencia renal. La insuficiencia renal significa que la función de filtración del riñón es insuficiente, por eso se llama insuficiencia. Entonces, cuando estamos en una insuficiencia aguda o crónica, necesitamos un sustituto, una máquina externa, un riñón externo que nos permita depurar nuestra sangre. No se lo deseo a nadie porque es bastante incómodo. Por eso es tóxica. Pero al mismo tiempo es estéril. ¿Qué significa que sea estéril? Que es libre de gérmenes. Libres de gérmenes. Por eso cuando se hace el análisis de orina, y aparecen sustancias, microorganismos patógenos, el diagnóstico será de una infección urinaria. Pero si no, esto es estéril. Aparecen microorganismos que se convierten en piocitos. Lo normal es que hayan células escamosas aisladas. No es normal que aparezcan en trazas de proteína, no es común que aparezca mayor cantidad de mucus, de fibras de mucus, no es normal que aparezca pus o piocitos. ¿Sí? No es normal que aparezca sangre, ¿sí? Y ahí estaríamos hablando de terminología, lo que sería hematuria, presencia de sangre en orina, poluria,
modificación del color de la sangre, en lugar de ser amarillo ámbar, a ser amarillo oscuro, a hacerse amarronada, ligeramente caoba, cobriza caoba. Dijimos piuria, cuando aparece pus, hematuria, cuando aparece sangre, disuria, cuando hay dolor al orinar, eso se denomina disuria, poliuria, cuando hay aumento del volumen, poliacuria, cuando hay mayor número de frecuencia. ¿Cuál me estaría faltando? No me acuerdo. Anuria, anuria es la ausencia total de orina. ¿Cuál me falta? Poliuria, poliacuria, disuria, coluria, dije que cuando está el aumento de coloración. Hematuria y piuria. Me están preguntando acá que cómo se llama cuando aparece sangre y pus. Juntas, no, se llama poliuria y hematuria y piuria. No hay un término que las asocie. No me sale, me estaría faltando en este momento cuando está oliguria. Ahí está, no me salía. Oliguria es cuando está disminuido el volumen de producción. Oliguria. Entonces, si hablamos de volumen, es anuria, nada de orina, oliguria, poca orina, poliuria, mayor volumen, poliacuria, mayor frecuencia. ¿Y por qué hago hincapié en esto, en esta terminología? Porque cuando ustedes tengan un paciente y tengan que hacer un informe de enfermería, tienen que aparecer esto que van a tener que observar en el paciente. Y no pueden decir orina con sangre, orina color marrón. ¿Se entiende? Tienen que utilizar el lenguaje técnico. Y para esto es importante. Y más si tienen que hacer lo que se denominan orina de 24 horas, que se utiliza justamente en algunas embarazadas y en pacientes con... también proteinuria, tenés razón, Juan, gracias. Proteinuria es cuando aparecen proteínas, albuminuria, si esa proteína es la albúmina, que eso serían orinas patológicas. Todo esto, albuminuria, piuria, proteinuria, son orinas patológicas. Y eso se hace con un examen de orina común. Por eso, cuando se pide un examen de orina completo, puede hacerse con cualquier orina, pero es preferible siempre, en todo momento, la primera orina de la mañana. ¿Por qué? Porque aproximadamente entre la hora que me acosté y la hora que me levanté, pongámosle 6, 7 horas de descanso, de sueño, durante ese periodo no hemos consumido nada de líquidos. ¿Sí? Entonces, la orina está concentrada y tiene química y físicamente las características ideales de nuestro medio interno. Lo que muestra la orina es nuestro medio interno. ¿Se entiende? A medida que nosotros va pasando el día y vamos consumiendo mayor cantidad de líquidos u otras sustancias, puede modificarse. A diferencia de lo que es un urocultivo, el urocultivo lo deben haber visto con el profe en microbiología. El urocultivo es una técnica para determinar el tipo de microorganismo que está produciendo esa infección. Yo primero con la orina completa veo que hay piuria. Después hago un urocultivo, que es en una placa de Petri, con una sustancia, una sopa de caldo nutritiva para producir el desarrollo de colonias. Se hace lo que se denomina siembra, y después del urocultivo
para ver qué determinado microorganismo hay, se hace lo que se denomina antibiograma. El antibiograma es para ese microorganismo cuál es el antibiótico de mejor resultado. ¿Sí levantó la mano alguien? Profe, ¿se escucha? Sí. El tema del análisis de orina, veo que algunos dicen que tiene que caer el primer chorrito y después lo demás se recolecta. ¿Para qué sería eso? ¿Para qué sería? Para eliminar las zonas sedimentadas de la uretra, lo que está adherido en la uretra. Entonces siempre se recomienda el primer chorrito fuera y segundo, recién recolectar. Y si es para el urocultivo, con mayor razón, se recomienda, no es que se recomiende, se debe hacer una buena higiene, para la recolecta, tirar el primer chorro, se llama técnica del chorro medio. Se descarta el primer chorro, segundo chorro se colecta y el tercero o la parte siguiente que se descarta. Eso es para el urocultivo y se denomina técnica chorro medio. Gracias, profe. No, por nada. Acá vamos al equilibrio de fluidos, electrolitos y ácido base. Tóxicos, nitrogenados, equilibrio ácido electrolítico, composición de la sangre. Estas sustancias, a ver, entre el análisis de sangre y el análisis de orina, lo que estamos visualizando es externamente nuestro propio medio interno, nuestro equilibrio ácido-base. ¿Cómo se controla este equilibrio a través de los fluidos y los electrolitos? ¿Cómo vamos a mantener ese sistema, sobre todo, mantener el pH de la sangre entre 35 y 7,45? Una, a través de la expresión de los desechos, mantenimiento del balance hídrico para tener el pH adecuado. Para cuando se altera el pH, podemos estar manifestando químicamente lo que está pasando por dentro, que sería una acidosis o una alcalosis metabólica. La vamos a determinar, es un análisis de orina, donde se va a modificar el pH y nos va a ir mostrando que estamos en una situación anormal del metabolismo celular. Es muy común en las personas diabéticas, ¿sí? Donde también aparece glucosuria, me olvidé, glucosuria, la presencia de glucosa en orina, ¿sí? Y cuerpos cetónicos. Cuerpos cetónicos que le modifica el olor a la orina, queda con un olor como si fuese más, justamente por la presencia de glucosa y cuerpos cetónicos, le da como si tuviese un color, un olor dulce, y si dejamos secar la orina, se cristaliza, no queda en una mancha amarillenta sola, sino que una mancha amarillenta con pequeños cristalitos, ¿sí? Que demuestra la densidad y la presencia de glucosa, inclusive hasta atrae moscas por el azúcar, ¿sí? Esto sí estamos hablando de algo exagerado, ¿no? Pero sí. Y por esta razón, las personas diabéticas tienen con mayor frecuencia, mayor predisposición a las infecciones urinarias. ¿Sí? A las infecciones urinarias por el azúcar, la glucosa en orina, y mantener un pH distinto que modifica el pH de la zona, favoreciendo el desarrollo de microorganismos. Modifica el pH normal de la zona, haciéndolo óptimo para el desarrollo de microorganismos, fundamentalmente en las mujeres. Como les decía, por la cercanía que existe entre el ano y la uretra. En el varón es común también, pero más en el varón diabético. Mantenimiento del equilibrio ácido-base, habíamos hablado, el pH sanguíneo de 7,45 a 7,45, es muy chiquito, muy mínima la variación permitida.
Por arriba de 7,45 hablamos de alcalosis. Por debajo de 7,35 hablamos de acidosis. El ion hidrógeno, esta molécula de hidrógeno es la que nos regula todo esto, conjuntamente con el ácido fosfórico, el ácido láctico y el dióxido de carbono. Estos son fundamentalmente el ion hidrógeno, pero estas sustancias también nos... Por ejemplo, el ácido láctico se secreta en mayor cantidad cuando hacemos demasiado ejercicio, los músculos segregan demasiado ejercicio y esa sensación de malestar, de cansancio posterior a un ejercicio exagerado, tiene que ver con el aumento del ácido láctico y entramos en una acidosis metabólica transitoria. Y el dióxido de carbono, cuando hay una dificultad respiratoria y tenemos mayor acumulación de dióxido de carbono y no estamos cumpliendo con una hematosis correcta. Y el otro es el sistema de taponamiento de la sangre, cuando la sangre no está fluyendo adecuadamente por estrechamiento o estenosis arterial. De esa manera, esas son las tres formas en que se mantiene el equilibrio ácido-básico. El pH de la sangre, que tiene que mantener estos valores, el ion hidrógeno asociado al ácido fosfórico, al láctido y al dióxido de carbono, y el sistema de taponamiento de la sangre, que sería la estenosis o estrechamiento de los vasos sanguíneos que produce una menor circulación. La que sigue, estamos viendo regulación del consumo y pérdida de agua, hidratación adecuada, ingreso y egreso, mecanismo de la sed. El mecanismo de la sed es un sistema de alerta que nos avisa a nosotros conscientemente que estamos teniendo menor concentración de agua que la deberíamos tener. Cuando nosotros tenemos sed es porque ya nos está faltando agua. ¿Sí? Como les digo, el mecanismo se desarrolla en el hipotálamo y de ahí van, que forma parte del sistema nervioso vegetativo, los centros osmóticos, los centros osmóticos detectan, se activan los centros de presión osmótica, detectan la mayor concentración de proteínas y de solutos en sangre comparado con la concentración plasmática. ¿Se acuerdan que cuando veíamos sangre habíamos dicho en la eritrosedimentación un 45% de sustancias sólidas y un 55% de plasma o sustancia acuosa? Bueno, cuando disminuye la proporción de plasma, cuando ese 55% disminuye, se activan los receptores osmóticos y nos despiertan el sentido de la sed o la sensación de sed, el mecanismo de la sed. Insisto, vuelvo a repetirlo, cuando tenemos sed es porque ya nos está faltando agua. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Deberíamos tomar el agua suficiente para que nunca tengamos sed. Deberíamos tomar el agua suficiente para que nunca sintamos sed. Cuando hay presencia de polidipsia, la polidipsia es una sensación de aumento de sed exagerada, es uno de los signos de la diabetes, polidipsia, polifagia y poliuria. Polidipsia, comer mucho, comer, picotear permanentemente, polifagia, comer permanentemente, estar picoteando. Polidipsia, tomar mucha agua. Y poliuria, empezar a aumentar. Ahora, una cosa es tener polidipsia, aumento de la sensación de sed, en un día como hoy, caluroso, cuando estoy trabajando, cuando estoy andando en la calle. Y otra cosa es la polidipsia nocturna, que es la propia del diabético, que es levantarse a tomar agua y hacer el recorrido. Van al baño, orinan y pasan por la heladera, toman agua. Y a las 2 horas, otra vez, toman agua y después al baño. Y hacen ese circuito. No es normal que en las 6, 7 u 8 horas de descanso que tengamos,
nos levantemos a orinar y a tomar agua permanentemente. Una vez aisladamente puede ser, a lo mejor porque me comí 4 o 5 porciones de pizza con anchoa, que tienen mayor concentración de cloruro de sodio, o comí sándwiches de jamón crudo, que tienen mayor concentración de sodio, y sí, aisladamente me puede dar mayor sed y levantarme, o en una resaca, ¿sí? La resaca también me da sed porque mi cuerpo está pidiendo mayor cantidad de agua para metabolizar el exceso de alcohol y eliminarlo, ¿sí? Supongamos esas serían situaciones aisladas, pero en la normalidad, en lo común, no es normal levantarse en las horas de descanso, de 6 a 7 horas de descanso, que es lo que deberíamos tener el común de las personas, levantarse frecuentemente a tomar agua o a orinar. Eso sería la polidipsia y la poliuria. No sé si quedó bien entendida la respuesta a quien me preguntaba. Bien, Juan. Reabsorción de agua y electrolitos, y con esto estaríamos terminando ya, la verdad es que es la última diapositiva. Yo les pediría que esto lo dejemos para la clase que viene para poder explicarles bien, para poder ver, por ejemplo, y poder dibujar cómo va este mecanismo de reabsorción de agua y los electrolitos, poder explicarlo mejor, que lo podamos entender, porque es importante que lo sepamos entender, porque es lo que nos va a dar el estado del paciente por nosotros para poder en la exploración cefalocaudal, en el examen físico, poder determinar, por ejemplo, la deshidratación. En los niños, sobre todo en esta época estival, y en los adultos mayores, cómo se pierde agua más fácil. Ayuda la temperatura del medio externo, más algunas patologías que pueden haber. Por ejemplo, el adulto mayor, el anciano, pierde la sensación de sed y puede deshidratarse. Los bebés, los niños, no, en sus deposiciones pueden tener diarrea, y en sus deposiciones acuosas también van perdiendo agua. Entonces me gustaría esto, si ustedes me permiten, poder explicárselo la semana que viene en forma presencial, que espero que sigamos teniendo presencial, porque para mí es mucho más rico. Lo dejo a criterio de ustedes. Profe, los chicos de la comisión 2 preguntan si mañana tienen clases de forma normal. ¿Por qué? ¿Ya no han anunciado paro para mañana? No tengo idea, no vi nada de noticias. ¿Continúa el paro de colectivos mañana? No, todo eso se levantó ya. Se levantó el paro, entonces, se levantó el paro. A ver, Sí, se levantó, se levantó. si se levantó el paro, tenemos clase presencial. Si continúan el paro, nuevamente tenemos clase virtual. Es solamente por hoy, por la imposibilidad que podrían tener algunos de llegar al aula, a la escuela. ¿Sí? Pero mañana sería presencial. ¿Alguna otra consulta? Hasta ahora alguna empresa nomás le va a traer el paro. Bueno, esperaremos hasta mañana a la mañana a ver qué es lo que sucede. Qué sé yo hoy también se generó el link un poco más tarde, porque también está anunciado el paro y resulta que nos levantamos y ya levantan el paro, y a veces nos acostamos con una noticia y nos levantamos con otra. En esta Argentina suele suceder esas cosas. Entonces, si el paro continúa, mañana tipo 10 de la mañana haremos un link para, o reforzaremos este link para el encuentro virtual, y si no, es presencial la actividad. Aparte también hay mesas de exámenes mañana.
¿Alguno de ustedes? No, ustedes están cursando anatomía 2, mañana tenemos el Morfo 2, examen de Morfo 2. ¿Alguno rinde Morfo 1 mañana? No, la del viernes la pasaron para el lunes. ¿Alguno de ustedes rinde Morfo 1? Bueno, por eso no me gusta la virtualidad, porque no veo caras, veo cámaras apagadas, nadie contesta, no me parece muy productivo, más allá de que estemos en la época de la comunicación, no estamos adaptados los seres humanos a este tipo de comunicación. Evadimos mostrar nuestras caras por las cámaras. Es que no tengo cámara, profe, yo soy pobre. Nos vemos entonces el próximo miércoles en la clase y mañana en teoría sería presencial, salvo que se suscite algo de último momento. Los dejo liberado entonces. Bueno, profe, hasta luego. Nos estamos viendo. Suerte. Siempre. Hasta luego. Chao, profe.